la primavera, con música y todo. El nuevo bloque de Criaturas Salvajes, nuestro invitado ya está con nosotros. Es Ignacio Ramírez, director de la consultora Ibarómetro. Gracias por venir, Nacho. Bueno, una primera reflexión de las elecciones en Chaco. ¿Era esperado, no era esperado? Y también hacer foco, si podés, en Resistencia, con el triunfo de Capitanich. No, era un desenlace esperado. Cierra un calendario que se superpone al calendario electoral nacional, pero que es el calendario provincial, que a veces es objeto de interpretaciones excesivamente lineales como indicadores, como pronósticos del resultado electoral nacional de octubre. En cualquier caso, es imposible ignorar que, digamos, cuando uno examina el amplio repertorio de elecciones provinciales, bueno, pareciera ser que esa sed masiva por el cambio no se ajustó a, digamos, al voto de los argentinos para gobernador, al menos. Obviamente eso no se puede trasladar de manera automática, pero es un esbozo de cierta pulsión o deseo continuista y en todo caso de cierta vigencia del oficialismo, que ha tenido victorias, por supuesto, en todo caso, no para relativizar, pero sí para introducir un elemento de mayor competitividad a este paisaje político, que es que ha tenido victorias un poco más ajustadas en escenarios donde está acostumbrado a mayor comodidad. Es decir, la brecha por la cual se impuso, en general, ha sido una brecha más reducida a victorias en los mismos distritos hace algunos años. Pero digamos, Chaco, como última estación de este calendario federal, bueno, cierra un recorrido favorable al Frente para la Victoria y al oficialismo. Y además coincide esta victoria electoral, que en este caso, a diferencia de Tucumán, donde probablemente hubo una victoria electoral, pero una derrota política, creo que es un título también exagerado, pero cierra también con el fallo hoy conocido en relación a Tucumán. Evidentemente, bueno, fue un lunes más cómodo para el oficialismo, que había transitado un agosto algo adverso. ¿Se vislumbra que pueda llegar a suceder lo mismo a nivel nacional que sucedió, por ejemplo, ayer en Las PASO, donde se redujo de 22 puntos a 12 puntos de diferencia el Frente para la Victoria? Hay un escenario competitivo. ¿Competitivo qué significa? Básicamente que es imposible pronosticar categóricamente quién va a ganar las elecciones. Es un escenario impregnado de incertidumbre. Perdón, de ¿quién va a ganar? No, si gana en primera vuelta o si se va a balotaje. Sí, ¿y quién va a ganar? Digamos, hoy sería temerario, es decir, digamos, garantizar. Hay hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cualquier interpretación o hipótesis tiene el mismo peso o se ajusta de igual manera a la evidencia empírica? No, obviamente hay empates, por ejemplo, de un desenlace continuista, es decir, que se imponga a Daniel Scioli, bueno, que en principio es una hipótesis más probable, por supuesto, pero, digamos, este elemento al que aludís vos de mayor competitividad es un elemento que acompaña este año electoral, donde efectivamente, a diferencia de lo que sucedió en el 2011, donde los desenlaces electorales no estaban envueltos de incertidumbre, ya se sabía quién iba a ganar. Hoy, en general, en la mayoría, en muchas provincias no se sabía quién iba a ganar, y a nivel nacional hay una hipótesis digamos, que se puede convalidar con un poco menos de audacia y de riesgo, pero de cualquier manera, digamos, subsiste la incertidumbre. Nacho, salieron números de algunas consultoras más o menos parecidos todos. La única diferencia es que algunos le dan 10 puntos arriba a Daniel Scioli, otros 12, otros 11,5. ¿Qué números manejan ustedes? ¿Van en sintonía con eso? Sí, en sintonía, y me parece para, digamos, dejar de lado la cuestión más quirúrgica, más precisa, y además para no convertir esos números en pronósticos, porque, insisto, sobre todo, me parece que esta recta final va a ser determinante, digamos, respecto, porque esas pequeñas diferencias no son menores en relación a si, por ejemplo, va a haber o no balotaje. De cualquier manera, para hacer análisis político, análisis de este escenario electoral, sí estas tendencias que se van consolidando permiten pasar en limpio algunas conclusiones. A ver, por un lado, se viene hablando en las últimas semanas que finalmente no se produjo este fenómeno de polarización. Yo diría al respecto dos observaciones. En primer lugar, sí se produjo lo que podríamos llamar una especie de polarización asimétrica. ¿Qué quiere decir polarización? Bueno, que las preferencias políticas y electorales de los ciudadanos se distribuyen, o de la mayoría de los ciudadanos se distribuyen en dos opciones, ¿no? Un escenario político binario, ¿no? Alrededor de un 70-75%, bueno, elige entre dos opciones. Eso es un escenario típico de polarización.
¿Cuál sería un escenario opuesto? Bueno, de cierta fragmentación de las elecciones, como el resultado, qué sé yo, electoral en Grecia, donde el que gana, gana con 35% y después aparecen un conjunto de alternativas. Bueno, tampoco se está dando eso. ¿Qué se está dando? Una polarización asimétrica, ¿en qué sentido? Que en el hemisferio opositor no se viene dando la convergencia que pensaba que se iba a dar detrás de la candidatura de Mauricio Macri. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que venimos viendo y que muchas veces en las encuestas, en los números no aparece, porque hay que interpretarlos, es un fenómeno más cualitativo que tiene que ver con la estabilidad del acompañamiento electoral del oficialismo y cierta intermitencia que viene adoptando el voto opositor, donde vemos transferencias en primer lugar de votantes masistas que se desplazaron a Mauricio Macri y ahora en la dirección contraria. ¿Eso qué significa? Bueno, que no hay, a diferencia del activo simbólico, emocional, fundamental, que es el combustible de las perspectivas de victoria del oficialismo, es decir, que hay kirchnerismo, que hay peronismo, que hay una identidad que se expresa en esa elección, no hay masismo en el sentido de votantes que hayan establecido con masa un lazo emocional, que cultiven una esperanza, que adhieran a un modelo conceptual, y lo mismo con votantes macristas. Es decir, sería un exceso semántico hablar de macrismo en términos de una identidad. Y por eso entonces es un voto más volátil y por lo tanto más intermitente. Claro, pero Nacho, te pregunto algo que dijo el propio Sergio Massa, chicaneándolo a Mauricio Macri, dijo: nosotros no tenemos la culpa si Macri está bajando en las encuestas. ¿Ustedes identificaron esto, un descenso, aunque sea leve, de Macri en los sondeos? Por lo pronto, había una hipótesis que probablemente todos convalidamos, que era que las PASO iban a funcionar como una suerte de pista, de radar, para un voto estratégico, especialmente en el hemisferio opositor, bajo el supuesto de que el votante, la principal motivación del votante opositor es vencer al kirchnerismo, es decir, al oficialismo, no inaugurar un ciclo político con determinadas características. Bueno, entonces que las PASO iban básicamente a alumbrar quién era el candidato, el espacio con mayor capacidad de daño, con mayor competitividad para desafiar al oficialismo, y que entonces todo ese universo de votantes iban a converger. Bueno, las PASO iluminaron al segundo, fue Mauricio Macri, y sin embargo eso no sucedió. No sucedió. Es decir, más allá que evidentemente, obviamente, el caso Niembro deterioró las posibilidades de Mauricio Macri, pero no tanto por una caída, que alguna sangría menor sufrió, pero sobre todo porque detuvo o inhibe las posibilidades de crecimiento. Es decir, alguien que venía de atrás, que no tiene tanto tiempo, bueno, tuvo que retroceder 2 casilleros. En ese sentido, fue un episodio poco funcional a la posibilidad de una convergencia del voto opositor detrás de la figura de Mauricio Macri. Y que vemos, bueno, esta terquedad, esta obstinación de un voto opositor que sigue distribuido, que sigue segmentado fundamentalmente en 2 alternativas, Massa y Macri. Tanto Scioli como Massa hoy presentaban su proyecto económico, algunos lineamientos a seguir, sobre todo en cuanto a la economía. ¿Eso puede tocar un poco la aguja del voto indeciso? Sí. A ver, hay un votante oficialista que tiene baja dosis de indecisión, digamos, ¿no? Que después puede tener distintos vínculos con la figura de Daniel Scioli, pero en cualquier caso tiene una adhesión al rumbo político en curso, tiene una buena imagen del candidato, tiene una muy buena imagen de la presidenta y tiene una evaluación retroactiva, un balance positivo del ciclo político, digamos, recorrido en estos años por el país. Y después hay un votante opositor, porque, a ver, no se dio todavía la polarización electoral en el sentido de una oferta dividida fundamentalmente en 2, pero obviamente el escenario político argentino sigue segmentado y sigue polarizado por un gran clivaje, que es el punto de vista, la opinión sobre el oficialismo. Es decir, la opinión pública argentina sigue segmentada fuertemente. En cualquier sobremesa esto se puede iluminar, digamos, con personas que tienen opiniones muy arraigadas en favor del gobierno o intensamente arraigadas, pero en contra, con una mirada crítica. Eso sigue ocurriendo. Me parece que, digamos, la pregunta o reformulo es: bueno, a veces se dice, ¿la economía va a jugar en contra o a favor? A veces en contextos, a veces se habla del voto económico. Sí. ¿En qué términos? Bueno, en un contexto económico que envuelve un proceso electoral muy favorable, genera cierta inercia a favor del oficialismo. Por el contrario, un contexto económico antipático, incómodo, bueno, favorece las chances de la oposición. Me parece que la economía o el comportamiento de la economía no va a ser determinante o vinculante en una u otra dirección. En cualquier caso, es cierto que en los últimos meses las percepciones económicas, que son finalmente las que inciden en el voto, más que los datos duros, entre comillas, bueno,
las percepciones sobre la evolución de la economía han mejorado en los últimos meses. Esto es ilustrado por el índice de confianza del consumidor de la Ditela y por supuesto nosotros desde Ibarómetro también monitoreamos las percepciones sobre la marcha de la economía. En general han mejorado, con lo cual lo que sí hay que descartar es esa hipótesis o esa caracterización opositora muy instalada durante el año pasado, que la economía iba a jugar abiertamente en contra del continuismo. Eso no está sucediendo. ¿Te quedó algo? No, y después hay un elemento adicional vinculado con la economía, que es el abordaje conceptual de la economía. Y en eso ahí aparece un aspecto ideológico, que es el rol del Estado. Y eso sí sigue favoreciendo las chances del oficialismo, que tiene muy adherido, digamos, la credencial de un proyecto cuyo eje central es darle al Estado un rol simbólico y económico y político central. Nacho, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ignacio Ramírez, director de Ibarómetro, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. En el próximo bloque, Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que fue veedor ayer en las elecciones en Chaco. Nos vamos a un corte de rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.